Boker Tov, familia, muy buenos días. Hoy estamos en su programa radial Mi casa será tu casa, con la enseñanza de el mundo social en el primer siglo. Hoy estamos en su séptimo día y bueno, contento de estar aquí con todos ustedes, de poder llevar a cabo estos estudios gracias a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permiten estar aquí hoy nuevamente con todos ustedes y poder disfrutar de todas las enseñanzas que ofrece la Kehilá de Yeshua a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa. Y bueno, de verdad que ha sido un tiempo hermoso el poder conocer más sobre lo que era el mundo social y que independientemente de los tiempos, las épocas, la cultura, el valor de la familia creo que ha sido trascendental en cualquier época. De hecho, cuando el padre llama a Abraham es porque quería conformar una familia. Ya tenía esposa, pero el hijo que le iba a dar. Y bueno, ya conocemos la parte de la historia de Abraham, pero en sí la esencia de la familia ha sido importante en cualquier época de las sociedades, en el mundo civil, eh, lo que fueron las civilizaciones antiguas y que, como siempre, la familia ha sido la base primordial. Bueno, quería, como dije, darle la gloria al Padre y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Recuerde que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, el canal de YouTube y Facebook también, pero en Internet estamos con el nombre Congregación El Yo Soy, aunque somos una comunidad en línea, pero estamos debidamente registradas. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestra mentora de la Quejrá, nuestra estimada amiga y amiga, Gabriel Morales, también su esposa, la Mora Aracelida Morales, y al cuerpo de Morín de la Quejrá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena. También saludos cordiales a nuestra Hot Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Y bueno, como dije, somos una comunidad en línea porque estamos debidamente registradas con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Bengarden. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar, aunque se ve un poco, como le dijera, eh, lo que eran los valores en la familia, en el mundo social, la cultura, lo que era Roma, lo que fue el mundo griego, la comunidad judía, en todo lo que fue el Medio Oriente e inclusive en Europa, todo lo que está involucrado en el contexto del primer siglo, eh, por supuesto que ha sido baluarte para poder mirar los evangelios, inclusive el Brit Hadashat, de su contexto y ver y pesar eh, el mundo romano, el mundo griego y el mundo judío, la influencia que ellos tenían y que recibieron también del mundo griego y romano. Así que bueno, dada la existencia en la personalidad diádica, en sus valores, con conminantes en honor y vergüenza, las principales implicaciones que podemos deducir de estos hechos es que la gente del siglo I no se conocía muy bien entre ellos. La manera en que conocemos ahora a la gente, psicológicamente, individualmente, íntimamente, personalmente, una vez más, esto se debe al hecho de que conocían poco, apenas se preocupaban por el desarrollo psicológico de las motivaciones psicológicas y de los análisis introspectivos, inclusive el propio Mesías, tal como aparece en los textos de los evangelios. Es un buen ejemplo a estos respectos.
Se nos dice que de los 12 hombres que eligió, uno le traicionó, le negó, y que los demás anduvieron con evasivas, eventualmente lo abandonaron en un momento crítico. El propio Pablo tuvo continuos problemas con la fidelidad de los distintos grupos que había reunido, como en Gálatas y los Corintios. Esto todo indica a que si sin más los pobres que eran esas culturas, los juicios sobre el carácter individual, sobre la psicología individual, y no se debía a que fueran obtusos o poco observadores, más bien se debía a que tales recursos carecerían de importancia desde un punto de vista cultural. No existían las claves culturales de percepción que realcen estos rasgos. ¿Cuáles rasgos? A ver, estamos viendo que no había, por supuesto que la gente se comunicaba, pero que no era, eh, no voy a decir común porque no es la palabra. Digamos que la confianza entre sí, por el tipo de condición que se vivía, eran sociedades muy oprimidas por el mundo romano, y que ser esclavo o pertenecer a ciertas, digamos que clases sociales, el valor de la familia intrínseco que estaba valorado en los judíos por el mundo griego y romano, aunque los líderes y quienes tenían terreno y tenían propiedades y quienes tenían, digamos que cierto nivel económico, siempre eran que oprimían a los de más, no voy a decir baja categoría, a los más de abajo, de una condición social y económica menos pudiente, pudiéramos decirlo. Y por eso es el tal motivo que la gente era como muy poco amigable y de hablar. Ahora, las condiciones bajo las que resultaría ventajoso conocer bien a la gente individualmente quedan fuera del interés social, por sí decir. Si alguien se viese obligado a conocer muy bien a otros individuos, significaría que la gente era inconstante, variable, enrevesada, variable e impredecible. Significaría, en suma, que la gente no era sensible a su honor, a su conciencia, a la imagen que otras personas tenían de ellos y de sus grupos. Así, para la gente del período nuevo del Brit Hadashat, si los seres humanos eran algo, ciertamente no eran mundos psicológicamente únicos, al menos no para otros seres humanos. Pues solo Jehová conoce el corazón humano. En Lucas 16:15 y en Hechos 1:24 podemos ver los secretos. En Mateo 6, del verso 4 al 6 y el 18, puede revelar lo que hay en el corazón. En 1 Corintios, en el capítulo 14, 25, prueba de nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 4, examina los corazones de los hombres y endurece el corazón a quien él quiere. También podemos ver Romanos 8:27 y Romanos 9:18. A este respecto resulta muy importante el dato que Yeshua discernía lo que la gente ocultaba en sus corazones. Sin embargo, aunque estaba culturalmente asumido que solo Jehová conocía el corazón individual, eso no era expresión de desesperación. Significaba sin más que la gente no tenía que conocer lo que había en el corazón del otro. Eso es lo que está diciendo. Pero que si el Padre sí conoce los corazones, a él no le podemos engañar. Pues lo personal, lo único, era culturalmente irrelevante por definición. No tenía nada que ver con las relaciones humanas. Lo que cuenta es lo que salía del corazón, los frutos que revelan la íntima calidad del árbol. Por eso que Jesús hablaba de los árboles. Un fruto bueno no puede dar frutos malos. Y inclusive en Santiago, la lengua. Ahora, sin embargo, lo que sale del corazón es, como podría esperarse, algo estereotipado, culturalmente predecible.
Si fuera un estudiante de psicología, estudiara que evaluar a la gente presentada en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Brihadashá, ese es su nombre correcto. Dirías probablemente que era un tipo de personalidad rígida, fácilmente controlada o que tenían prevención de los demás, o que sí casi siempre interactuaban de manera estandarizada y convencional. Las categorías, eh, lo categorizarías como anti-introspectivo, como totalmente desinteresado por los psicólogos, por los psicólogos, al aspecto decisivo en que esta manifestación de su cultura no era de un modo alguno como nosotros. Por eso tratar de deducir estados psicológicos de una u otra persona en base a nuestros textos, por ejemplo, la psicología que utilizaba Yeshua o de Pablo, sería una empresa muy cuestionable, claramente anacrónica. Simplemente no hay los textos suficiente información para este tipo de deducción. Sabíamos que eran dados a fácil de fluidez de palabras, pero que para la época, eh, ¿cómo le dijera? Su enseñanza marcaron, pero en el mundo que se desenvolvían, las clases sociales estaban muy marcadas. Eso es lo que pasaba también en el primer siglo. En resumen, la cultura que estamos examinando, lo importante es la personalidad diádica, el individuo inmerso en el grupo, la conducta determinada por otras personas significativas. Los grupos son únicos y distintos. Por otra parte, la conducta individual era ciertamente evaluada, si bien desde un punto de vista estereotipado, tal evaluación presupone la necesidad de una serie de categorías para percibir y valorar la conducta. Ahora bien, ¿qué categoría emplea el Brihadashá para funcionar como modelo eh, no introspectivo del ser humano individual? La estructura de los seres humanos, un modelo de 3 zonas, era lo que eh, se podían poner dentro de las categorías. La personalidad diádica, haber sido común en las diversas culturas del mundo, del Mediterráneo en el primer siglo, y no solo allí, vista de tal punto de vista más bien alto, abstracción, estas culturas eran totalmente similares. Sin embargo, el nivel más bajo de abstracción al nivel de subcultura de el área geográfica existían notables diferencias. Entre las diferencias está el modo de articular la percepción de la personalidad, es decir, el modo en que la gente describía su funcionamiento del ser humano individual. ¿Se da cuenta? Lo que eran observadores, parecían unos búhos, como decimos aquí. Fija bien la vista, porque, bueno, tener confianza, creer, wow, era fuerte lo que se percibía en el primer siglo. No era fácil, créame. Los filósofos griegos y romanos, así como sus seguidores, hablaban de la estructura de los términos humanos del cuerpo y el alma, en términos de intelecto, voluntad, conciencia, en términos de las virtudes, de vicios que pueden dejar una huella en el alma inmortal de una persona o alguna divinidad que mora en ella. Tales ideas y tales términos y terminología están ausentes de los escritos bíblicos. ¿Cómo se percibían entonces los autores bíblicos? Por supuesto, se emite en gran medida la estructura estereotipada, no introspectiva, de las personalidades diádicas que describía e interpretaban en sus escritos. Tal como el tal dicho antes, las descripciones de la conducta humana del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, presenta de manera concreta personas y acontecimientos desde afuera, por así decirlo. Evitan la introspección como carente de interés, evalúan la conducta y la virtud de la actividad externamente perceptible y sus funciones sociales de tal actividad. Ahora bien, ¿cuál es el marco individual de la conducta
típicamente humanas, la estructura del individuo en sí mismo o en sí misma. Digamos una vez más que el ser humano es percibido como un todo socialmente inmerso, interactivo, en un ser vivo que reacciona ante las personas y las cosas que fueran del individuo. En el marco principal del perímetro, de los límites de esa interacción entre el individuo y el mundo exterior, a él descrito de manera metafórica, usando casi siempre como imágenes parte del organismo humano. Así, los seres humanos están dotados de un corazón para pensar, de unos ojos que proporcionan datos del corazón, una boca para hablar y de unos oídos que captan el lenguaje de los demás, de unas manos y unos pies para actuar de una manera más abstracta. Los seres humanos están compuestos de tres zonas mutuamente conectadas pero distinguibles. Están conectadas por distinguibles. Zona de interacción de las personas y las cosas del medio ambiente humano. Zona del pensamiento emotivo, la zona del lenguaje autoexpresivo y la zona de la acción prelimitada. Ahora, estamos viendo en un lenguaje bastante técnico aquí, o lo que trata de describir de las personas el comportamiento social ante el mundo que es donde se desenvolvían. Miren, el trato a la mujer ha sido muy marcado en el mundo árabe y que hoy por hoy, en la actualidad, eh, quienes gozan de un mejor trato han sido las mujeres del pueblo de Israel, o la mujer israelí o judía, por generalizarlos a todos. Pero eso no significa que era color de rosa en cualquier época. No, han sido muy marcadas las clases sociales en el primer siglo. Y creo que hasta hoy en la actualidad hay países todavía que ven a la gente por encima o muy por debajo de los hombres, por encima que se creen muy importantes. Y cuando ven a la gente por debajo de los hombres, que ven a los demás como cualquier persona. Definitivamente en el mundo que Yeshua quería presentar, el respeto, sobre todo a los esclavos, los libertos. Y liberto, cuando usted estudia y observa el mundo social, sobre todo de ellos y los extractos más bajos que era ser esclavo, cuando se entraba en una comunidad, en una sinagoga, es lo que está hablando Santiago, Jacobo, en su libro. Si usted ve que entra alguien, no lo menosprecie, porque en la sinagoga actualmente, para entrar ahí, hay regulaciones. Y en el primer siglo, igual. Lo que sucede en Gálatas, cuando Pablo le llama la atención a Pedro, y entender todo ese contexto, amigos, estamos hablando de ello. Todo lo que se vivía en el contexto familiar era muy marcado. Ahora, dicho con otras palabras, los seres humanos son percibidos inmersos en un lugar donde le corresponde en un medio ambiente físico y social, actuando de un modo típicamente humano. Y esa percepción la facilitan sus reacciones interiores, ojo, corazón, tal como son expresadas en el lenguaje boca-oído, manifestadas hacia afuera en la actividad. Manos y pies, ambas cosas a la vez. Estas tres zonas determinan la estructura no introspectiva de los seres humanos y son usadas para describir la conducta humana en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son típicas de las subculturas
semita en el mundo del Mediterráneo del primer siglo, y quizá subyace también en ciertas ideas filosóficas del mundo griego y romano. Sea como fuere, lo que nos interesa aquí son los escritos bíblicos y a ellos hemos de volver para verificar el modelo de estas tres zonas. El gran modelo descubierto y diseñado por Bernard Gerardon hace tiempo, y viene a continuación, presentaremos algunas de esas observaciones. La forma como esta persona desarrolló el comportamiento a través de las escrituras. Miren, hay un autor que se llama, murió por cierto en estos días, es un pastor, John MacArthur. Yo leí libros de él, pero cuando conocí esta parte, pero él tiene un libro que habla de el temperamento prácticamente de cada uno de los discípulos de Yeshua, cómo se expresaban, cómo hablaban, y él nombra sobre todo a Pedro, que era el más, como decimos aquí en Venezuela, el más salido, el que más, yo soy el empujado para adelante, pero bueno, sabemos lo que pasó con él, pero no significa que en su temperamento. Hay otro autor que se llama El Manual de los Temperamentos, que es Tim LaHaye, y donde él también habla del temperamento del ser humano, pero que también desarrolla el temperamento de cada uno, y él nombra en ese libro también a Pedro. Y el temperamento tiene que ver con cómo tú eres. Y hay 4 categorías, y esas 4 categorías se mezclan y forman 14 maneras de combinarlas. Salen 12 nada más. Y que cada una de ellas, ninguna es mejor que otra. Son personas comunes y corrientes, con temperamentos, y que uno puede ver el desarrollo individual de la persona. Por lo menos hay personas que son flemáticas, coléricas, pero que usted lo puede ver también melancólico, sanguíneo. Y esas son las 4: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y usted puede ver en ese manual, y usted inclusive puede darse cuenta cuál es su temperamento y cómo va a reaccionar. Interesante. De verdad que hoy por hoy, digamos que el desarrollo del ser humano, la psicología, el estudio de la medicina, inclusive lo que es el ser humano, la misma psiquiatría, por supuesto, eh, y uno puede verse en cuál de uno de esos temperamentos uno está. Hay quienes, por lo menos, heredamos hasta inclusive el carácter de nuestros padres. De hecho, yo compartí no hace mucho en un programa radial de los miércoles, Mi casa será tu casa, cuando alguien busca pareja y usted quiere conocer a una persona, usted por supuesto habla con ella, pero vaya a la casa de esa persona. Si es su novio, vaya a la casa de sus padres. Si es su novia, va a la casa de sus padres, de ella y de él. Y usted va a ver cómo se tratan ellos, la mamá y el papá. Bueno, ahí usted tiene al hijo o a la hija. Interesante, miren. Lo que está hablando aquí, el mundo social en el primer siglo, que el recurso de Bruce Malina tiene varios sobre esto. Los evangelios sinópticos y el otro que habla del mundo social, pero que se centra más que todo en de lo que vivía Yeshua. Gesa Verme también, Epiphet Sander también habla. Gesa Verme. Miren, es interesante cómo se ve el primer siglo, las clases sociales y lo que estamos hablando, el honor
la vergüenza, el patrón, cliente, nueva creación en el contexto judaico, por decirlo así, pero el mundo romano y griego también, cómo influenciaron no solamente a Israel, a la humanidad, y que hoy podemos decir o arrastramos parte de lo que ellos vivieron y que se sembraron en nuestras raíces de naciones. De España llegaron al continente, por decir, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Bueno, trajeron parte de la cultura, de lo que ellos tenían, y ahorita, hoy por ahí una mezcla. Han habido cambios, transformaciones, sí, hasta familiar, la cultura, el modo de pensar antiguamente. Entonces, ver esto y cómo era en el primer siglo, amigos, uno sigue aprendiendo y no se para de sorprendernos. Ahora, miren lo interesante. Para empezar, sería útil recordar que la forma semítica de describir tiende a ser más sintética que analítica, más como un torrente de luz, como una serie de focos. Un torrente de luz cubre toda un área al mismo tiempo, sin duda. Se puede iluminar más que parte concreta del resto, pero toda el área permanece continuamente a la vista. De modo parecido, ciertas palabras específicas que cubren las tres zonas podrían representar a la zona, quedando siempre a la vista al ser humano tal de su actividad. La reproducción aquí es una lista representativa de tales palabras y la zona. Zona del pensamiento emotivo, ojo, corazón, párpado, pupila y la actividad de órganos. Ver, conocer, entender, pensar, recordar, elegir, sentir, considerar, mirar, también pertenecen a esta zona de las siguientes sustantivos y adjetivos: representativo, pensamiento, inteligencia, mente, sabiduría, necedad, creo que es sabiduría, sí, necedad, intención, plan, voluntad, afecto, amor, odio, visión, ceguera, inteligente, amante, sabio, necio, odioso, alegre y triste. Esta es la zona del movimiento emotivo. En nuestra cultura, esta zona cubriría las áreas a las que nos referimos al hablar del intelecto, voluntad, juicio, conciencia, dinamismo de la personalidad, nuclear y afecto. Mire, vamos a un corte, vamos a tomar un té, agua o café y ya regresamos con más del mundo social en el primer siglo en su programa radial Mi casa será tu casa. Ya regresamos.